de ti, Señor. Tú eres el sustento de mi vida. Gracias te damos en este momento, Señor. Compartimos tu palabra, la palabra de Dios que nunca vuelve vacía, la palabra de Dios que produce frutos, que produce bendiciones en nuestros corazones. Gracias te damos. Amén, Señor, y amén. Tome asiento, hermanos, con gozo en tu corazón, después de este maravilloso tiempo de adoración, de alabanza. Y vamos a estar meditando en la palabra de Dios, pero antes de indicarles la dirección de hoy, ¿no? Donde abrir la palabra de Dios. La vida del cristiano es hecha de momentos buenos, momentos difíciles, de etapas en esta jornada que nosotros tenemos hacia la eternidad, ¿verdad? La vida en esta tierra no es fácil, pero con Cristo Jesús será mejor. Y cuando nosotros hablamos de victorias, también hablamos de momentos de luchas, porque la victoria es la consecuencia de lo que luchamos para vencer, ¿verdad? Y imagínate que en la Biblia hay un capítulo que habla sobre la victoria del Señor a través de un profeta. Y esta victoria estuvo allí escrita en este capítulo, pero ya en el capítulo posterior tenemos allí este hombre triste, este hombre queriendo morirse. Entonces hoy yo quiero que tú vengas a pensar lo siguiente, que una de las estrategias del enemigo de nuestras almas, de Satanás, no es atacar solamente para que no vengamos a tener victoria sobre el pecado, no es solamente atacar para que no vengamos a tener victorias en áreas de nuestras vidas, sino que unas estrategias de Satanás no es impedir tu victoria, sino que robar tu alegría después de la victoria. ¿Cuántos entienden hasta aquí? Amén. Entonces, la estrategia de Satanás en este punto, muchas veces como cristianos tenemos que estar atentos al contraataque del enemigo de nuestras almas, porque la palabra de Dios dice que debemos ser sobrios y vigilar, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y no es porque tuviste victoria que Satanás descansó. No es porque tuviste victoria que no vayas a tener otra lucha. Y no es alarmismo eso lo que estoy diciendo, sino que el Señor nos lleva de fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Basta solamente tú y yo estarnos atentos a la voz del Señor, pero también atentos a las artimañas del enemigo de nuestras almas. Entonces yo quiero invitarte a abrir tu Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36, donde aquí nos habla de la victoria del profeta Elías contra aquellos profetas de Baal, allá en el Monte Carmelo. En aquella circunstancia donde Elías aquí pelea contra un idealismo, una ideología de paganismo que había en el pueblo de Dios, que había en medio del pueblo del Señor. Y aquí entendemos que el altar del Señor estaba derribado, el altar del Señor de sacrificios, el altar de adoración estaba caído, porque la gente ya no buscaba más al Señor como debería. Y entonces allí en 1 Reyes, capítulo 18, versículo 36, ¿cuántos me pueden acompañar? Dice lo siguiente: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca
este pueblo que tú, oh Jehová, que eres Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hasta aquí nomás esta palabra. Hermanos, podemos observar aquí una victoria extraordinaria que podemos leer en todo el capítulo 18 del primer libro de Reyes. En este capítulo, allí en el Monte Carmelo, ocurre una de las victorias más grandes que el pueblo de Dios tuvo. Una demostración de poder más grande que hubo en el medio del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y cuando observamos este pasaje bíblico, podemos ver a Elías desafiando a los profetas de Baal, que eran 450, pero había algunos profetas también de la diosa Aserá. Y allí Dios había una pelea celestial, una pelea espiritual, una pelea donde Elías estaba desafiando a estos profetas paganos para que ellos hubieran armado un altar al Dios de ellos, mientras que Elías armaba allí un altar al Dios de Israel, a Jehová, el Señor creador del cielo y la tierra. Y la propuesta de Elías aquí fue de que ellos iban a orar. Cada uno ora a su Dios. El Dios que manda fuego del cielo, este será el verdadero Dios. Esta era la propuesta. Y si tú lees en tu casa allí el capítulo 18, tú podrás observar que los profetas de Baal cantaban, saltaban, gritaban y hasta se lastimaban, queriendo allí llamar la atención supuestamente de este Dios que sabemos que es un Dios falso. Y nada sucedió. Hasta Elías, por un cierto momento, se burlaba de ellos. Vamos, grite más alto, porque quizás está sesteando el Dios de ustedes. Pero cuando llegó la vez donde Elías hubiera orado al Señor, que fue lo que leímos aquí, dice la palabra de Dios que el fuego del cielo cayó sobre aquel altar, consumió allí el holocausto, o sea, la carne, la grasa que había allí, consumió la leña, consumió también a las piedras que habían allí, consumió el agua que había en la zanja, porque Elías había, como para provocar más todavía, mostrar que Dios es el Señor, había echado agua arriba de la leña para que no prendiera fuego. Hermanos, nosotros cuando vamos a prender el carbón o la leña para un asadito, o allí los que tienen estufa en el invierno, que sufren a veces para prender el fuego de la estufa, sufren ratos allí para prender. Pues bien, el altar que Elías había preparado estaba encharcado de agua, y allí la palabra de Dios nos enseña que lo imposible sucedió, que Dios mostró su poder, que Dios se glorificó en aquella circunstancia. Pero antes de que el fuego descendiera del cielo, Elías reparó el altar. Elías arregló lo que estaba destruido, donde el pueblo ya no ofrecía más sacrificios al Señor. Elías allí colocó las 12 piedras como era mandamiento del Señor, y allí, representando a cada una de las 12 tribus de Israel, Elías allí oró con fe. Elías desafió a los profetas de Baal, y allí el fuego de Dios consumió todo. Amén. Dios acepta nuestra adoración cuando arreglamos el altar de adoración. ¿Y dónde está el altar de adoración? Está en nuestro corazón. Y Dios te está diciendo hoy, hermano, hermana, arregla tu altar de adoración. Quizás tu altar esté caído, ya no estás orando. Quizás tu altar ya está allí con la brasa media
apagada, casi por apagarse totalmente, el Señor te está diciendo hoy, aviva el fuego del Espíritu Santo en tu corazón, porque Él va a obrar lo imposible en tu vida. Él va a obrar maravillas para todo aquel que cree en Él. Y aquí era la propuesta de Elías, y el fuego consumió todo lo que había en aquel altar. El fuego del Espíritu Santo consume el pecado, consume aquello que nos aleja del Señor. El fuego del Espíritu Santo, si tú y yo nos llenamos de su gloria, hermanos, somos bendecidos por el Señor, porque no hay nada imposible para Dios. El fuego del Espíritu Santo nos lleva a otros niveles espirituales, nos lleva a vencer el pecado, nos lleva a niveles de adoración y de oración nunca antes alcanzados. Cuando nosotros podemos observar aquí en esta palabra, el fuego de Dios que cayó sobre aquel altar cumplió su objetivo, mostró que Dios es el Señor, porque en el versículo 39 tú puedes observar, viéndolo todo el pueblo, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El pueblo reconoce que el Señor es Dios. El pueblo reconoce que Jehová es Dios. Por lo tanto, cuando el mover del poder del Espíritu Santo de Dios en la vida del cristiano, sobre la vida del cristiano, todos van a reconocer que Dios consume el pecado, que Dios transforma vidas, que Dios sana al enfermo, que Dios, hermanos, dispersa las tinieblas, que Dios libera de las ataduras de Satanás, porque Dios es poderoso, porque el Espíritu Santo de Dios nos llena y nos bendice cuando somos llenos de su poder. Amén. Y esto es maravilloso. El llamado de Dios, el principio espiritual que podemos observar aquí, es que cuando el altar está arreglado, cuando la fe en Dios está firme, Dios manifiesta su poder. Vamos a repetir, cuando el altar está arreglado, cuando la fe está en Dios, Dios manifiesta su poder. Amén. Entonces, hermano, hermana, hoy es noche de victoria sobre tu vida espiritual. Hoy es noche de victoria sobre esta enfermedad. Hoy es noche de victoria sobre esta circunstancia que quizás estés viviendo y que estás enfrentando esta lucha. Porque cuando tu altar de adoración está arreglado, hay poder de Dios, hay victoria en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero hermanos, la victoria aquí fue contra los falsos profetas. La victoria aquí fue contra la idolatría. La victoria aquí fue para el pueblo de Dios también. Pero podemos terminar aquí la palabra y gloria a Dios y aleluya y vamos a orar. Pero debemos ser sensatos. Debemos entender que hay un adversario de nuestras almas, que hay un adversario de Dios que no descansa nunca. Y este adversario se llama el ladrón, Satanás. Como dijo Jesús allá en Juan 10:10, el ladrón vino sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces la astucia del enemigo, después de la victoria, ¿cuál fue? Observa allí en el capítulo 19, el capítulo siguiente, versículo 1 al 8. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Aquí ya estaba solito. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová,
quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Aquí podemos observar que después de una victoria tan grande, se podría esperar paz, se podría esperar tranquilidad, ¿verdad? Se podría esperar allí cierta alegría, porque a final de cuentas, Dios obró un milagro poderoso. A final de cuentas, Dios mostró al pueblo quién era Él. Dios me mostró, Elías podría decir, Dios me mostró que yo estoy bien con Él, porque con una oración que hice allí, Dios manifestó su gloria. Un montón de cosas podría decir Elías, pero en esta oportunidad ocurre lo contrario. Jezabel, la esposa de Acab, que en realidad era ella que gobernaba, no era Acab en realidad, una mujer perversa, una mujer idólatra. Esta mujer amenaza de muerte a Elías. Dice, mañana, Elías, yo te voy a quitar la vida. Y aquí podemos observar que Satanás utiliza una estrategia que no nos damos cuenta, pero es una estrategia muy común, que es atacar después de una victoria. Por ejemplo, pastor, pero lo que estás hablando suena medio raro. Jesús, después de su bautismo, allí en Mateo capítulo 4, ¿qué sucedió? Jesús podía estar celebrando, Jesús podía alegrarse, pero dice allí que fue tentado por Satanás. Allí ayunó y en este ayuno fue tentado por Satanás. También podemos ver a Israel en el transcurrir de muchas historias, de muchos relatos de la historia de Israel. Después de algunas victorias, venían enemigos de otros lados y los atacaba. También podemos observar a Pedro, ¿no? Pedro negó a Jesús después de tener una gran fe. Pedro negó a Jesús y dijo, no, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pero Pedro negó a Jesús. Satanás atacó la vida de Pedro. Jesús dijo, Satanás va a buscar zarandearlos, dijo a los discípulos, en aquella noche tan tenebrosa que iba a suceder. Por eso, hermano, hermana, conéctate con el Señor siempre. Vigilad y orad. Di conmigo, vigilad y orar. Mantente alerta. ¿Por qué? El enemigo sabe que después de un triunfo, a veces hay muchas expectativas cumplidas, pero Satanás quiere robarte la alegría, pero no va a poder, porque tú tienes al poder, al Espíritu Santo de Dios que reina en tu vida, que vive dentro de ti, y va a haber victoria sobre victoria, fe aumentada, fe sobre fe, y no te desanimes, porque esta es la estrategia del enemigo. Pero yo soy cristiano, ¿por qué me vienen tantas luchas? Porque Dios quiere manifestar su poder en tu vida y a través de tu vida. No te asustes. ¿Cuántos cristianos que a veces se desaniman en la fe por las luchas que están enfrentando? Y hermanos, aquí podemos ver la humanidad de Elías, que también se desanimó por la amenaza de una mujer. Un hombre que tuvo una victoria. Un hombre que tuvo allí la batalla contra aquellos hombres, contra aquellos profetas. Pero ahora la batalla no era una batalla externa, era una batalla interna. Di comigo, ahora no era una batalla interna,
externa, perdón. Era una batalla interna. Hay un campo de batalla aquí en nuestra mente constantemente, donde tenemos que quitar, donde tenemos que frenar las estrategias del enemigo de nuestras almas. Por eso, hermanos, Elías había enfrentado a esos 450 profetas de Baal. El pueblo estaba dividido, la nación estaba idólatra, pero ahora sucede algo más difícil en su vida, porque afectó algo en sus emociones. Porque por una amenaza de muerte, Elías se siente solo, camina hacia el desierto. Elías se siente agotado. Elías se siente sin fuerza. Elías, allí en la palabra que leímos, pidió en el versículo 4 del capítulo 19, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Hermanos, Elías pide la muerte después de una victoria que acababa de vivir. ¿Será posible esto? Elías entró en una profunda depresión. Por eso, hermanos, Satanás lo que va a intentar sembrar en nuestros corazones es el miedo, a través de la amenaza de Jezabel. El miedo quita la fe, el miedo quita la confianza. Lo que Satanás va a intentar sembrar en nuestros corazones es la soledad. Porque Elías dejó su criado allí, Eliseo, y se fue para el desierto, solito. Y todavía dijo: Señor, yo me quedé solo. No hay ningún otro profeta en Israel más adelante, cuando está ya en la cueva, ya en el Horeb. Satanás lo que va a intentar hacer es desesperanzarnos. Señor, quítame la vida. Ya cumplí lo que tenía que cumplir, ya no hay más nada, se terminó. ¿Cuántas personas sin Cristo? O quizás algunos con Cristo también. Satanás se aprovecha de una debilidad, hermanos. Por eso debemos entender que Satanás, no debemos subestimar su poder. No estoy diciendo que Él es más poderoso que Dios, pero no subestime el pecado, no subestime una vida lejos de Dios. Acércate al Señor hoy mismo. No subestime el poder del enemigo de tu alma, porque Él está trabajando para mandarte al infierno, mientras Cristo te compró con un precio de sangre en la cruz. Satanás lo que quiere es desanimarte, es colocarte miedo, es que te sientas solo, es desesperanzar tu fe. Por eso el enemigo siempre va a querer destruir el creyente, intentar desanimarlo. Pero levanta esta fe, amén. Levanta este ánimo hoy, porque Cristo vive. Él no está muerto, Él resucitó y Él vive en nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Hermanos, la respuesta de Dios aquí es que si permanecemos firmes, es que si perseveramos creyendo, confiando en el Señor. Tú puedes seguir leyendo después en tu casa. Allí Dios le manda un ángel a Elías y le prepara una comida. Y el ángel no le da ninguna lección de moral. Para una persona deprimida no quiere escuchar lecciones de moral. Una persona deprimida lo que quiere es dormir, es descansar de esta fatiga física que es de consecuencia de la mala química que está en el cerebro. Y aquí el ángel, Dios entiende lo que Elías estaba pasando y le prepara una comida para Elías. ¡Qué regalo más grande! Una persona que estaba deprimida, en vez de escuchar sermones, recibe un plato de comida. Pan, ¡ay, qué delicia! ¡Ay, qué agrado de parte de Dios! Si esto no es amor de Dios, hermanos, cuando tú y yo estamos cansados, el Señor nos ofrece pan. Jesús es el pan de vida. Él alimenta nuestra alma. Aquel pan que Elías comió fue para alimentar su cuerpo, fue para fortalecer sus fuerzas en el medio del desierto.
Pero hoy Jesús te da pan de vida para fortalecer tu vida espiritual. Y podemos ver aquí también que lo dejó dormir. Primero el Señor lo restauró, lo dejó dormir, le dio alimento, le dio nuevas fuerzas. Aquel alimento le dio nuevas fuerzas que llegó a caminar 40 días hasta llegar allá en el Horeb, allá en la península del Sinaí. Y por eso, hermanos, Dios no solo nos da la victoria en el monte donde todos están viendo, en el monte donde se manifiesta el poder, en el monte donde todos ven la gloria de Dios. Dios también nos da la victoria en aquellos desiertos donde nos sentimos solos. Dios también nos da la victoria en aquellas circunstancias que pensamos que nadie nos entiende. Dios nos da la victoria porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón y nos fortalece. Por eso, hermanos, Él también cuida de sus hijos en el desierto. La verdadera victoria no está en el fuego del Monte Carmelo, sino en la perseverancia en la fe. Hay muchos creyentes que valoran mucho el manifestar externo del poder de Dios. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios cuando alguien es sanado. Gloria a Dios cuando el fuego del Espíritu Santo desciende. Hay una atmósfera de adoración. Hay un mover de Dios. Pero Dios, la victoria no es en estos momentos solamente. La victoria, hermanos, es en la perseverancia del día a día. Es en la fe. Es en aquella persona que nos habló algo que nos hirió, que Dios nos fortalece. Es en aquella crisis financiera. Es en aquella crisis matrimonial. Es en aquella crisis de ansiedad, donde no sabemos dónde recurrir. Es donde aquella tristeza que ayer tuvimos en el culto y hoy nos vino una tristeza que parece que no hay motivos. Es ahí donde Dios te da la victoria. Es ahí donde Dios muestra que Él está contigo. Si Satanás intenta levantarse contra tu vida después de una gran victoria, el Señor te sustenta, el Señor te fortalece, el Señor te alienta, el Señor te da nuevas fuerzas para seguir adelante. Esta palabra Dios está hablando a mi corazón también, porque necesitamos del Señor. Y en el versículo 18 del capítulo 19, más allá adelante dice: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Entonces aquí Dios le devuelve propósito, perspectiva a Elías. Dios le devuelve, hermanos, después Dios le da, cuando Elías le desahoga con el Señor, dice: Señor, me quedo solo yo trabajé tu obra, yo hice, fui allá, desafié a aquellos hombres, ahora me quieren matar, pobrecito de mí. Elías se sentía el único, pero Dios se manifiesta. Después usted lee en tu casa el capítulo 19 también, donde Dios se manifiesta en aquella cueva y le dice: no, Elías, tú no estás solo. Hay más 7,000 que no se doblaron ante Baal. Tú no estás solo. Levántate, Elías, porque el largo camino te queda. Levántate porque yo quiero seguir usándote. Hermano, hermana, si hoy pensás que no tienes ninguna perspectiva en tu vida, si hoy pensás que no hay ningún propósito en tu vida, en tu ministerio, borra esta mentira de Satanás, reprende esta mentira del diablo en tu corazón. No te convenzas de esto. Porque Dios tiene muchas cosas para hacer en tu vida y a través de tu vida. Y yo quiero decirte que nada se terminó. No es el fin, es el comienzo. No es el fin, hermanos. Es el comienzo de nuevas etapas que Dios nos va dando. De fe en fe, de gloria en gloria, de victoria en victoria. El enemigo quiere hacernos creer que estamos solos, que estamos perdidos, que nada cambió. Pero Dios nos muestra que su obra continúa. Amén.
La obra de Dios continúa en tu vida. Dios sigue obrando en tu vida. El enemigo no pudo detener el fuego del cielo. No pudo en aquel altar que Elías hizo. Pero intentó apagar el fuego que había en el corazón de Elías. El enemigo no va a detener muchos milagros que tú puedas ver en tu vida, pero va a trabajar silenciosamente para apagar la llama de la palabra de Dios, de las ganas de buscar a Dios, de las ganas de rendirte a Dios, de las ganas de orar. Va a intentar apagar la llama del Espíritu Santo en tu vida. Por eso, hermanos, estamos para terminar. Estamos viviendo los últimos días. Guerras. Muchas señales están sucediendo. Y no hay mucho que decir. Las señales se están cumpliendo. Cristo volverá. Y tenemos que estar preparados. Amén. Por eso, ¿hay victoria ahí? Amén. Si tuviste una victoria hace poco y ahora estás enfrentando una lucha, no te desanimes. Persevera. Permanece firme porque el Señor te sustenta. No se terminó, aún queda un largo camino porque Dios tiene más victorias para tu vida y el enemigo de tu alma no va a lograr lo que Él quiere. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar juntos en este momento. Dios poderoso, creador del cielo y la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesucristo el Señor, el Verbo hecho carne. Tú que sufriste todo lo que nosotros sufrimos por amor a nosotros. Tú conoces cada vida. Tú conoces cada lucha, cada batalla. Tú conoces cada corazón. Tú conoces, Señor, el motivo, Señor, que tenemos de estar hoy aquí. Señor, ayúdanos a estar perseverantes. Ayúdanos a estar firmes en las luchas de esta vida. Porque la verdadera victoria no está en las manifestaciones externas solamente. La verdadera victoria está en el corazón, está en los pensamientos, está cuando nos sentimos solos, está cuando somos tentados en desistir. La verdadera victoria está, Señor, cuando somos tentados en abandonar todo. La verdadera victoria, Señor, está cuando lloramos donde nadie nos escucha. Cuando conversamos con nosotros mismos y nadie escucha, Señor, esta angustia, esa tristeza, este dolor. Es ahí donde hay victoria, es ahí donde derramamos, desahogamos nuestra alma delante de ti. Señor, renueva esta vida, renueva este corazón, Señor. Que tú puedas decir en este momento: renuévame, Señor. Dile, Señor, renuévame, Señor. En el nombre de Jesucristo, que todas las cadenas del infierno sean rotas ahora en esta vida. Que toda incredulidad, que toda falta de fe, que todo desánimo, que todo distanciamiento de Dios caiga por tierra. Comienza a reprender ahora todo desánimo en tu vida, toda tristeza. Comienza a reprender ahora toda falta de ganas de orar. Comienza a reprender ahora todo conformismo con el pecado. Comienza a reprender en este momento. Comienza a identificar en tu vida las acechanzas del enemigo. Oh Dios eterno, tú eres fiel, porque todo lo que hay dentro de mí necesita
necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor. Dile esta oración. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón. Yo necesito, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dile, necesita más de ti. Satanás, sale ahora de esta vida. Suelta esta vida ahora. Yo te ordeno, suelta esta vida ahora toda obra de hechicería, todo encanto del infierno para destruir, todo ataque del Satanás para quitar la fe. Yo reprendo ahora en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Señor. Tú eres la razón de nuestro vivir. En el nombre de Jesús, bendícenos, Señor. Llénanos con tu paz. Renuévanos. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, me encanta. Al final del capítulo 8 nos habla. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Peligro, espada, hambre, desnudez, peligro, espada, ni lo alto ni lo profundo. Y nada en este mundo nos separará del amor de Cristo. Que nada te separe. Que nadie usado por el diablo te pueda separar, te venga a separar de Jesús. Hermanos, yo quiero verte allá en la gloria. Quiero ir a la gloria también, porque dice la Biblia que te cuesta ganar todo el mundo y perder tu propia alma. Yo quiero verte allá en la gloria. Y recuerda, busquemos a reparar el altar de oración, de adoración. Amén. Esté alerta, vigilad y orad. Gloria a Dios. Tendríamos muchos temas para hablar, pero hoy es lo que Dios habla a nuestro corazón. Dios bendiga a todos los que estuvieron aquí conectados. En nombre de Jesús. Hermanos, vamos a orar por cada vida.